Mis padres me dijeron que mi hermano y su familia se mudarían a mi casa sin consultarme, pues él ya había tomado la decisión. En mi familia, siempre fui la segunda opción, jamás el preferido, nunca el hijo ejemplar, solo Carlos, el contador. Mi hermano Antonio, por el contrario, siempre fue el orgullo de nuestros padres. Durante nuestra niñez, Antonio tenía la bicicleta nueva mientras yo heredaba las usadas. Para su cumpleaños, recibía los videojuegos más caros, mientras que a mí me tocaban libros o ropa. En la preparatoria, mi mamá Guadalupe y mi papá Roberto nunca faltaban a los partidos de fútbol de Antonio, pero solo asistieron a uno de mis concursos de oratoria, que por cierto gané. Y aún así, se la pasaron comentando lo orgulloso que estaría Antonio. La herencia de don Francisco fue la última muestra de este favoritismo constante. Antonio recibió la espaciosa casa de 4 recámaras en la mejor colonia de la ciudad, mientras que a mí me tocó una modesta casa de 2 recámaras en las afueras. Mi mamá le suplicó a don Francisco que le dejara la casa grande a Antonio. Una vez la escuché hablando con él, sin que ella lo supiera. Papá, por favor, le rogó, Antonio formará una familia algún día, necesita el espacio. Carlos estará bien con la casa chica. Nunca protesté por nada de esto. ¿De qué serviría en nuestra familia? Antonio siempre fue la prioridad, así funcionaban las cosas. Por eso no me sorprendió cuando, durante nuestra cena familiar del mes, Antonio y su esposa Lucía intercambiaron miradas y anunciaron que tenían grandes noticias. Hemos decidido vender la casa, declaró Antonio con una sonrisa radiante. Casi me atraganto con el agua. Vamos a invertir en una oportunidad única, continuó Lucía, prácticamente brincando de emoción. El amigo de Antonio, Ernesto, tiene un proyecto innovador y entraremos desde el inicio. Mis padres aplaudieron entusiasmados. ¡Qué maravilloso!, exclamó mamá. ¿De qué tipo de negocio hablamos?, pregunté con prudencia. Es algo complejo, respondió Antonio, haciendo un gesto despreocupado. Ernesto está lanzando una plataforma digital que conecta inversionistas con empresas emergentes. Va a transformar el mundo de las inversiones. Ganaremos muchísimo, agregó Lucía. Ernesto calcula ganancias del 300% en el primer año. 300%, repetí, dejando mi cubierto sobre la mesa. Eso suena sospechoso. Tienen 2 pequeños. María apenas tiene 5 años y José cumplió 3. ¿Están seguros de que vender la casa es lo más sensato? Tal vez sería mejor invertir solo una parte de sus ahorros. El ambiente se tornó tenso de inmediato. Lucía resopló con disgusto y Antonio me dirigió esa mirada de superioridad que conozco de toda la vida. Carlos, dijo pausadamente, como explicándole algo a un niño, aprecio tu preocupación, pero yo estudié finanzas en la Universidad Nacional. Tú eres un contador egresado de una escuela técnica. Creo que comprendo mejor que tú el mundo de los negocios. Me contuve. Lo que Antonio nunca mencionaba era que apenas logró graduarse de la Nacional. Mientras tanto, yo me gradué con honores y conseguí 2 ascensos en 3 años en mi empresa. Además, prosiguió Antonio, don Francisco me dejó la casa grande por algo. Siempre supo que yo tenía mejor visión para los negocios. Esta es justo la clase de oportunidad que él hubiera querido que aprovechara. Podría haberle dicho en ese momento que don Francisco solo le dejó la casa grande porque mamá prácticamente lo imploró. Podría haberle recordado que don Francisco, quien construyó su modesto patrimonio mediante años de ahorro e inversiones seguras, se habría escandalizado al saber que Antonio vendería su casa para invertir en una plataforma digital sin garantías. Podría haber mencionado que Ernesto ya había fracasado con 3 empresas diferentes en los últimos 5 años, ¿pero para qué? Antonio era adulto, él y Lucía habían tomado su decisión y, francamente, después de una vida siendo la segunda opción, no me sentía particularmente motivado a salvarlo de sí mismo. Tienes razón, respondí, bebiendo un poco de agua. Es tu decisión. Mamá miró a Antonio con orgullo. Estamos muy contentos de que hayas tomado esta iniciativa, expresó. Se requiere valentía para aprovechar estas oportunidades. Papá confirmó con la cabeza. Don Francisco estaría orgulloso. El resto de la velada, Antonio y Lucía compartieron sus planes grandiosos. Soñaban con recorrer el país, adquirir una residencia en Acapulco y matricular a sus pequeños en el colegio más prestigioso. Permanecí callado,
asintiendo ocasionalmente cuando era apropiado, mientras reflexionaba sobre las mejoras que había realizado en mi modesta casa. He ido renovando cada espacio, paso a paso, con mis ahorros de contador. Hace poco terminé la remodelación de la cocina y ahora seguía el baño. Un trimestre después de esa memorable cena, me encontraba disfrutando de mi regadera nueva cuando mi celular comenzó a sonar sin parar. Lo ignoré al principio, pero tras la quinta llamada, me envolví en una toalla para contestar. 6 llamadas perdidas de mamá. Esto no pintaba bien. Marqué de inmediato, aún mojado. Carlos, gracias al cielo. La voz de mamá sonaba preocupada. ¿Puedes venir? Es sobre Antonio. Una hora más tarde, llegué a casa de mis padres y noté algo inusual. En la entrada había maletas y cajas apiladas. Antes de tocar, la puerta se abrió y María y José corrieron a abrazarme. «Tío Carlos», exclamó María. «Nos mudaremos con los abuelos». Al levantar la vista, vi a mamá en el umbral, luciendo agotada. Dentro, Antonio caminaba nervioso hablando por teléfono, mientras Lucía miraba fijamente su laptop con expresión ausente. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque ya lo intuía. Mamá me hizo pasar y cerró. Antonio y Lucía tuvieron que dejar el departamento. Murmuró que la renta era muy alta. Claro, el dinero de la casa se había esfumado. Después de venderla, compraron un ostentoso Porsche 911 rojo, nada práctico para una familia con niños pequeños. Rentaron un lujoso departamento en la zona más exclusiva y Antonio renunció al banco para dedicarse a invertir. Pusieron 100,000 pesos en el proyecto de Ernesto y gastaron otros 100,000 en el coche y unas vacaciones extravagantes en las Maldivas, dejando a los niños con mis padres por 3 semanas. Ernesto dice que el primer trimestre siempre es lento, comentó Antonio al colgar. Intentó sonreír. Todo mejorará pronto. Fui por agua a la cocina y papá me siguió. ¿Qué tan grave es?, pregunté en voz baja. Papá suspiró pasándose la mano por su cabello escaso. Lo perdieron todo. La renta del departamento era de 3,000 pesos y la mensualidad del coche otros 1,000. No pueden pagar sus cuentas y su inversión. El semblante de papá se ensombreció. Ernesto sigue diciendo que están por tener un gran éxito. Negó con la cabeza. Pero tengo un mal presentimiento. En las semanas siguientes, observé cómo Antonio buscaba trabajo desesperadamente. Finalmente consiguió uno vendiendo autos, un gran descenso comparado con su puesto en el banco, pero al menos era algo. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener las apariencias en redes sociales, fingiendo que todo estaba perfecto. Pero la realidad era otra. La casa de mis padres no estaba diseñada para 6 personas. Una noche, mamá llamó exhausta. «Carlos, hijo, me apena pedirte esto», dudó. «Estamos batallando para comprar comida, somos demasiadas personas», murmuró. Ya me imaginaba lo que seguía. «¿Cuánto ocupas, mamá?» «Ay, hijo, cualquier cantidad nos ayudaría», contestó sin pensarlo. «Andamos un poco justos este mes». Le aseguré que le mandaría dinero y decidí transferirle 1,000 pesos, una cantidad que podría ayudar sin afectar mi economía. Al decirle cuánto le enviaría, me dio las gracias efusivamente, pero noté cierta desilusión en su voz. Era evidente que esperaba una cantidad mayor. El siguiente mes volvió a llamar, y luego otra vez. La ayuda de 2,000 pesos se volvió algo fijo cada mes. No me molestaba ayudar, pero me llamaba la atención que, a pesar de sus problemas económicos, Antonio y Lucía seguían con el Porsche. Cada quien sus prioridades, supongo. Un día fui a festejar el cumpleaños de mi prima Isabel. Pensé que sería un respiro de los problemas familiares, pero me equivoqué. Mi tía Rosa me acorraló junto a la mesa de los postres. «Carlos, mijito», me dijo bajito, asegurándose que nadie nos escuchara. «¿Cómo vas con toda esta situación de Antonio?» Me encogí de hombros, tratando de ayudar como puedo. Tía Rosa se acercó más. «Mira, debes saber que tus papás están preocupados. Adoran a Antonio, claro, pero tener a toda su familia viviendo ahí los está agotando». Dio un trago a su vino y bajó más la voz. «Entre nos, tienen un plan para resolver esto». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué clase de plan? Quieren que Antonio y su familia se muden a tu casa. Casi se me cae el plato.
¿Qué? Tu mamá dice que tiene sentido porque vives solo en una casa con 2 recámaras. Me quedé paralizado mientras tía Rosa me daba unas palmaditas en el brazo. Creí que debía saberlo. No me parecía justo que lo planearan a tus espaldas. La fiesta seguía a mi alrededor, pero yo apenas lo notaba. Solo podía pensar en lo increíble de la situación. No solo planeaban pedirme que recibiera a Antonio y su familia, querían sacarme de mi propia casa. Manejando de regreso, mi mente no paraba de dar vueltas. Ya sabía lo que vendría, los chantajes emocionales, la presión familiar, el típico solo será por un tiempo que se volvería permanente. Y cuando Antonio y su familia se instalaran, yo terminaría pagando los servicios, limpiando su desorden y eventualmente cediendo mi espacio. No, esta vez no. No iba a dejar que me usaran otra vez. Al llegar a casa, me serví una copa de vino y me senté en la mesa de la cocina a pensar. Cuando terminé mi copa, ya tenía un plan. A la mañana siguiente, entré sin avisar a la oficina de mi jefe Miguel. Levantó la vista de su computadora sorprendido. Carlos, ¿todo bien? Fui directo al grano. Todavía está disponible ese puesto en la sucursal de Monterrey. Miguel se recargó en su silla, observándome. Es una posición importante, Carlos. Implica más responsabilidades, un ambiente nuevo, un cambio grande. Estoy listo, respondí con firmeza. Llevo 5 años en la empresa, siempre he cumplido mis metas. Mis evaluaciones son excelentes. Tengo todas las cualificaciones necesarias. Miguel asintió pensativo. Bueno, no quería perderte aquí, pero sonrió. Serías perfecto para el puesto. Haré algunas llamadas. Hizo una pausa. El trabajo empieza en 4 semanas. Te da tiempo suficiente para organizarte. Perfecto, contesté, ya planeando mis siguientes pasos. Al salir de la oficina de Miguel, llamé a mi amiga Laura, que trabaja como agente inmobiliaria. Necesito vender mi casa lo más pronto posible. Fui directo al punto. Bueno, tu casa está en una colonia muy buena y has hecho remodelaciones increíbles, reflexionó un momento. Si ponemos un precio competitivo, podríamos tener ofertas en menos de una semana. Pero Carlos, ¿estás seguro de esto? Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida, afirmé sin dudar. Las siguientes 2 semanas fueron una vorágine de actividad. Laura demostró ser una excelente agente inmobiliaria. Para mi asombro, en menos de una semana recibimos 3 ofertas por encima del precio pedido. Me quedé con la mejor, 1.500.000 pesos, ganando 100.000 más que cuando adquirí la propiedad hace 4 años. Considerando el tamaño de la casa, era un excelente negocio. Paralelamente, me dediqué a buscar departamentos en Monterrey, concentrándome en las zonas próximas a la sucursal. Me sorprendió gratamente descubrir que los precios eran más accesibles que en mi ciudad, y encontré un departamento de una recámara en un edificio con amenidades modernas como gimnasio y área común en la azotea por 220.000 pesos. No dudé en hacer una oferta e iniciar los trámites de compra. Durante este proceso, mantuve todo en secreto de mi familia. Mamá me llamó en 2 ocasiones. La primera para agradecer mi apoyo económico mensual, y la segunda, intentando sonar casual, para invitarme a cenar el sábado siguiente. Hay algunos temas que nos gustaría platicar contigo, mencionó, tratando de parecer natural. Claro que sí, mamá, respondí con el mismo tono despreocupado. Ahí estaré. Contraté un servicio de mudanza para trasladar la mayoría de mis pertenencias a una bodega en Monterrey, quedándome únicamente con lo esencial en 2 maletas. Ropa para algunas semanas, mi laptop y objetos personales indispensables. Después de desocupar mi casa, me hospedé en un hostal sencillo en el centro. Era extraño compartir habitación con desconocidos, pero solo serían 3 días antes de mi vuelo. El sábado por la noche manejé por última vez a casa de mis padres. Estacioné el auto a una cuadra, para que nadie notara que llevaba todas mis pertenencias. Mientras caminaba hacia la entrada, tomé una respiración profunda. Este sería el momento que había estado evitando toda mi vida. Mamá abrió la puerta con una sonrisa tensa. Carlos, qué bueno que llegaste. Ya vamos a servir la cena. El ambiente estaba cargado de tensión. Papá ocupaba su lugar habitual en la cabecera, visiblemente incómodo.
Antonio y Lucía también estaban presentes, con expresiones que pretendían ser amables pero que yo percibí como presuntuosas. Los niños no estaban presentes. Intercambiamos algunas frases superficiales hasta que mamá finalmente dejó los cubiertos y abordó el tema. Carlos, mi amor, queríamos hablarte sobre tu casa. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, fingiendo ignorancia. Mira, continuó mamá, usando ese tono persuasivo que siempre empleaba cuando quería que se diera algo en favor de Antonio. Tu papá y yo pensamos que sería buena idea que Antonio y su familia se quedaran contigo temporalmente, solo mientras se recuperan. Observé a Antonio, quien mantenía la mirada fija en su plato. Lucía me miraba fijamente, con un aire desafiante. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, conociendo de antemano la respuesta. Antonio se encogió de hombros. Todavía no lo sabemos con certeza. Pero las cosas van mejorando con la inversión. Ernesto dice que el éxito está a la vuelta de la esquina. Tuve que contener una sonrisa irónica. Después de 3 meses seguía aferrado a esa fantasía. No creo que sea lo más conveniente. Mi casa es pequeña, solo tiene 2 recámaras. Podrías quedarte en la recámara chica y dejarles la principal, sugirió mamá rápidamente. O quizás podrías quedarte con algún amigo temporalmente, solo mientras mejora la situación. Estuve a punto de protestar, pero me contuve. ¿Para qué discutir? En unos días me habría marchado y nada de esto tendría importancia. Era mejor seguirles la corriente por ahora. Exhalé profundamente, dejando caer los hombros como si me hubieran convencido. De acuerdo, dije con voz neutral. ¿Cuándo planean mudarse? Mamá pareció sorprendida, evidentemente esperaba más resistencia. Pensábamos en el próximo fin de semana. ¿Te parece bien? Por supuesto, contesté, jugando distraídamente con mi comida. Empezaré a organizar mis cosas. Antonio y Lucía intercambiaron miradas de triunfo. Mamá se mostró aliviada, mientras papá seguía evitando mirarme. El resto de la velada pasó como en una neblina. Mi madre, mi padre, Antonio y Lucía comenzaron a planear los detalles, qué muebles conservarían, cuáles guardarían, y cómo convertirían mi estudio en un cuarto de juegos para los pequeños. Permanecí sentado, moviendo la comida en mi plato, participando solo cuando me preguntaban algo directamente. Al terminar el postre, me incorporé. Debo irme, tengo que preparar todo para la mudanza. Al salir, pude escuchar cómo su conversación continuaba en voz baja, pero claramente audible. Te lo dije, él siempre entiende razones, susurró mi madre. Carlos siempre ha sido comprensivo. ¿Deberíamos ayudarlo con la mudanza?, preguntó mi padre. No hace falta, respondió Lucía con despreocupación. Puede dejar sus cosas en el garaje. No tiene nada especial. Aunque necesitaremos cambiar ese sillón, agregó Antonio. El que tiene es incómodo, no sirve para nada. Cerré la puerta principal sin hacer ruido, sus voces se fueron perdiendo mientras me alejaba. Ya me habían borrado del panorama. Ya planeaban tomar mi espacio, sustituir mis pertenencias con las suyas, como si nunca hubiera existido. Pero ignoraban que ya no quedaba nada que pudieran reclamar. Al regresar al hostal, revisé mi celular y encontré un mensaje de mi madre. Gracias por entender, hijo. Tu hermano está muy agradecido. No contesté. En su lugar, le mandé un mensaje a Laura, confirmando que todo marchaba según lo planeado. Todo está listo, me respondió enseguida. Sin problemas. Los compradores recibirán las llaves el jueves. La mañana siguiente me levanté temprano, dejé el hostal y me dirigí al aeropuerto. Cuando el avión despegó rumbo a mi nueva vida en Monterrey, sentí que me quitaba un peso enorme de encima. Mi nuevo departamento estaría disponible en 2 días y comenzaría mi nuevo empleo en una semana. Después de adquirir el apartamento, aún me quedaban 150,000 pesos del precio de venta de la casa, dinero que, por supuesto, pensaba invertir sabiamente, a diferencia de otros conocidos. Mi primera semana en Monterrey transcurrió como un dulce sueño. Me instalé en mi nuevo departamento, un moderno loft de una recámara con ventanales enormes y una vista espectacular de la ciudad. El vecindario era dinámico, repleto de cafeterías y boutiques encantadoras. Mi nuevo puesto incluía una oficina privada y un aumento del 15%. Todo marchaba perfectamente según lo planeado,
hasta el jueves por la noche, exactamente una semana después de mi partida. Estaba desempacando las últimas cajas en la cocina cuando mi teléfono comenzó a saturarse de notificaciones, 27 llamadas perdidas en apenas 2 horas, 15 de mi mamá, 8 de mi papá y 4 de Antonio, además de innumerables mensajes de texto, cada vez más desesperados. Sabía perfectamente qué había sucedido. Hoy era el día en que Antonio y su familia debían mudarse a mi casa. Podía imaginar la escena con claridad, Antonio llegando con un camión de mudanza lleno de muebles y cajas, tocando el timbre y encontrándose con desconocidos viviendo ahí. Me serví una copa de vino y me recosté en mi nuevo sofá, considerando si debía responder o simplemente bloquear todos los números. Antes de poder decidirme, mi celular sonó nuevamente. Mamá. Contra mi mejor juicio, contesté. Carlos Roberto Hernández. La voz de mi madre era tan estridente que tuve que alejar el teléfono. ¿Qué has hecho? Hola mamá, respondí tranquilamente, bebiendo un sorbo de vino. No te hagas el inocente. Prácticamente gritó. Antonio acaba de llegar a tu casa con el camión de mudanza y hay otra familia viviendo ahí. Dicen que compraron la casa hace 2 semanas. Así es, confirmé. Los Ramírez, una familia muy agradable, tienen 2 hijos adolescentes. Consiguieron un excelente trato. El silencio fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Después de unos segundos eternos, ella respondió, ¿me estás diciendo que vendiste la casa sin avisar a nadie? Su voz temblaba de coraje. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Casi me atraganto con el vino. ¿En serio me preguntas eso? Solté una risa amarga. ¿Lo dice quien planeaba sacarme de mi propia casa sin consultarme? Otro momento de silencio. Luego, con un tono más controlado pero helado, preguntó, ¿dónde estás? En Monterrey. Me ascendieron, ahora trabajo en la sucursal de la empresa aquí. Su voz se quebró. ¿Entonces te fuiste así nada más, sin decir adiós? Igual que ustedes planeaban sacarme de mi casa sin preguntarme, contesté. Es diferente, insistió ella. Somos familia, necesitábamos tu apoyo. No, mamá. Mi paciencia se agotó. Si Antonio y Lucía necesitaban ayuda económica por sus malas decisiones, y en lugar de hacerlos responsables, decidiste que yo debía sacrificarme otra vez, eso no está bien. Mi voz se elevó. Siempre ha sido así, Antonio primero, Carlos después. Cuando necesitábamos uniformes nuevos, Antonio recibía los de marca. Cuando teníamos actividades el mismo día, ustedes iban a las suyas. Cuando falleció don Francisco, Antonio recibió la casa más grande porque lo convenciste de que se lo merecía. Y ahora que Antonio tomó la peor decisión de su vida, que él y Lucía perdieron todo por una idea sin sentido, tu solución fue quitarme lo único que conseguí por mi cuenta. Mi hogar. Me quedé callado un momento, respirando profundo. Por cierto, agregué con voz gélida, ya no enviaré las transferencias mensuales para ayudar a la familia de Antonio. Mi voz sonaba tranquila pero firme. Ella empezó a decir algo, pero la interrumpí. Ya no recibirán nada más de mí. Corté la llamada antes de que respondiera y bloqueé su número. Hice lo mismo con mi padre, Antonio y Lucía, cortando toda comunicación definitivamente. En cuestión de minutos, mi celular comenzó a llenarse de mensajes de números desconocidos, Antonio usando el teléfono de papá, mamá escribiendo a través de una amiga. Apagué el celular por completo y terminé mi copa de vino en un silencio liberador. Al día siguiente compré un teléfono nuevo con número diferente. Solo compartí el contacto con amigos cercanos, compañeros de trabajo y algunos familiares de confianza, como mi tía Rosa, quien me mandó un hermoso arreglo floral para felicitarme cuando supo lo que había hecho. Medio año ha pasado desde entonces. Mi carrera va en ascenso, tengo nuevas amistades, he salido con algunas personas, nada formal, pero lo más importante es que vivo según mis propias reglas, sin el peso de las expectativas familiares. A veces pienso en ellos, me pregunto si Antonio y su familia seguirán viviendo con mis padres, si la inversión dio algún resultado. Lo dudo mucho. Me pregunto si mis padres siguen cubriendo todos los gastos, si alguna vez reflexionaron sobre cómo me trataron, si se arrepintieron. Pero la mayoría del tiempo ni siquiera pienso en eso. Un domingo por la mañana, mientras disfrutaba mi café en el balcón, sonó mi teléfono.
Un número que no conocía, pero con la clave de mi ciudad natal. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Bueno. Hola Carlos, soy tu prima Isabel. Perdón por molestar, pero la tía Rosa me dio tu número. Creo que debes saber lo que está pasando aquí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Antonio y su familia siguen con mis papás. Ella hizo una pausa larga. Están en problemas serios. La inversión resultó ser un engaño. Ernesto desapareció con todo el dinero hace meses. No me sorprende, murmuré. Sí, suspiró ella. Tus papás también están batallando, tienen muchas deudas porque mantienen a 4 personas más. Tu papá tuvo que dejar su retiro y consiguió trabajo de medio tiempo en una tienda de materiales. No dije nada. Aguardé que me diera un sermón sobre la culpa y me pidiera retomar el apoyo económico, pero Isabel me dejó sin palabras. No te cuento esto porque crea que debes ayudar, aclaró enseguida. De hecho, pienso todo lo contrario. La familia entera reconoce que fuiste el único sensato al marcharte cuando pudiste. Hizo una breve pausa. Incluso mi madre reconoció, charlando con mi tía, que jamás debieron intentar quedarse con mi casa. Al terminar la llamada, permanecí en el balcón un buen rato, contemplando el panorama citadino. No me alegré de sus dificultades, pero tampoco me sentí responsable. Cada quien cosechó lo que sembró. Por vez primera en mi existencia, prioricé mi bienestar y no volvería a ser la última opción. El móvil descansó en mi mano por unos instantes después de colgar. Si bien estaba convencido de haber actuado correctamente, me invadió una sensación peculiar de cierre. No me atormentaba la conciencia, pero resultaba extraño enterarme que mi madre admitía, aunque fuera en privado, sus errores. De alguna manera, lo presentía. Al final, siempre me vieron como su respaldo incondicional, el hijo confiable al que podían relegar porque invariablemente sería. Pero esta vez fue diferente. Suspiré profundamente y volví al interior. Aún quedaban pendientes por resolver. Mi nueva vida prosperaba, había encontrado estabilidad y, por primera ocasión en años, solo debía ocuparme de mis propias necesidades. Con el paso del tiempo, las noticias familiares se fueron espaciando. Tras aquella conversación con Isabel, dejé de indagar. Si alguien mencionaba a mi madre, padre o Antonio, cambiaba la conversación. Ya no necesitaba esa información. Sin embargo, el destino suele recordarnos nuestro pasado, incluso cuando creemos haberlo superado por completo. Casi 12 meses después de mi traslado, volví a verlos. Regresaba de un viaje laboral cuando decidí hacer una parada en mi ciudad de origen. No por añoranza, sino porque necesitaba ver algo con mis propios ojos, mi antigua residencia. Manejé por el vecindario, experimentando una mezcla de nostalgia y libertad al recorrer las calles conocidas. Al doblar en la esquina, divisé mi antiguo hogar transformado. La fachada lucía distinta, los nuevos propietarios habían modificado los colores y renovado el jardín. Habían convertido esa casa en su propio espacio. No sentí absolutamente nada. Era como hojear un capítulo de un libro ya concluido. Antes de partir, distinguí una figura familiar cruzando la calle, mi madre. Su aspecto había cambiado notablemente, su cabello, antes impecable, lucía descuidado y vestía ropa sencilla, sin el exceso de arreglo que la caracterizaba. No me notó, seguí su trayecto con la mirada hasta comprender su destino, la casa de mis padres, donde ahora convivían 5 personas. La propiedad mostraba signos de deterioro, el jardín estaba abandonado y 2 sillas desgastadas adornaban el portal. Continuaban allí. Solo podía significar una cosa, Antonio nunca logró recuperarse. Y si permanecía allí, mis padres seguramente seguían manteniéndolos. La intriga me dominó, necesitaba constatar la situación. Estacioné cerca de un pequeño súper del barrio y entré. Recorrí los pasillos, tomé un agua y al acercarme a pagar, encontré a mi padre. Trabajaba tras el mostrador. Mi prima decía la verdad, había abandonado su jubilación para sostener a Antonio y los suyos. No me vio y preferí mantener el anonimato, solo pagué mi compra y me retiré. Pero algo quedaba claro. Enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Antonio jamás recuperó su posición profesional después de perder sus ahorros en el engaño de Ernesto.
Intentó establecer algunos negocios pequeños, pero fracasaron. Él y Lucía seguían sin empleo, carentes de ingresos estables. Y lo más lamentable, ni siquiera se esforzaban por independizarse. Resultaba más cómodo mantenerse en esa situación. A fin de cuentas, siempre contaron con el apoyo incondicional de mis padres. Sin embargo, ahora que dejé de aportar económicamente, la responsabilidad total cayó sobre mi padre. Mi madre, quien antes se preocupaba tanto por mantener las apariencias sociales, ya no tiene ese lujo. Sus días transcurren entre cuentas pendientes, intentando hacer malabares con un presupuesto imposible de cuadrar. Mi padre, exhausto y desanimado, se vio obligado a regresar al mundo laboral, acomodando productos en una tiendita para poder cubrir los gastos básicos. Y Antonio, el hijo ejemplar, el favorito, el supuestamente brillante, continúa sin hacer nada productivo. Terminó viviendo exactamente como mi madre había planeado que yo viviera, completamente dependiente. La única diferencia es que yo elegí mi libertad. Al verlos así, no sentí ni lástima ni deseos de acercarme. Ya no era mi responsabilidad. Me alejé de la ciudad sin buscar contacto con nadie y regresé a mi nueva vida, a mi hogar propio, a mi trabajo y a todo lo que construí por mérito propio. Han pasado 3 años desde mi partida y no he vuelto a comunicarme con ninguno. Isabel me cuenta que mis padres siguen hundidos en deudas que crecen día tras día. La casa familiar se deteriora visiblemente. Mi padre, agotado físicamente, tuvo que abandonar su trabajo por problemas de salud. Mi madre, enfrentando la realidad, finalmente reconoció su error al haber priorizado siempre a Antonio. Pero lo más triste es que, incluso ahora, Antonio y Lucía permanecen ahí, como huéspedes eternos en casa de mis padres, esperando que sus problemas se resuelvan por arte de magia. Mientras tanto, mi vida florece. Mi carrera profesional me ha traído nuevas y mejores oportunidades, he cultivado amistades valiosas y, lo más importante, he aprendido a ponerme en primer lugar. Sus decisiones fueron suyas, y mi mejor elección fue alejarme de quienes nunca me valoraron como prioridad. Porque al final del día, solo uno mismo puede labrar su propio camino hacia el éxito.